Mímesis. La mímesis puede definirse como el espejo de naturaleza. El término mímesis del griego antiguo es más adecuado que su traducción como imitación, ya que éste incluye el matiz peyorativo de mera copia. Tampoco resulta adecuado el término representación. La palabra mímesis tiene mucho más peso. En un libro reciente de Stephen Walley ha escrito que el concepto de mímesis está en la base de toda la historia de los intentos occidentales por dar un sentido al arte representativo y sus valores. Es un concepto fundamental y al mismo tiempo terriblemente escurridizo. La llave a la puerta literaria. La mímesis suscita un problema eterno, fascinante y que no tiene solución. ¿La literatura es verdadera o falsa? Por supuesto, es ambas cosas, o ninguna. Hay quienes argumentan que la propia pregunta es un error categorial. Por ejemplo, ¿cuál es el norte del Polo Norte? Entre paréntesis, pienso que el sur. Bueno, en fin. La idea de mímesis fue introducida por la crítica literaria por Aristóteles en su tratado incompleto Poética. El título no significa que estemos ante una obra que trata exclusivamente sobre poesía, sino sobre toda la creación literaria. Aristóteles estaba fascinado por el misterio, proceso mediante el cual los signos negros sobre superficie blanca o los sonidos a través del oído se transforman, por ejemplo, en épica. La Odisea. En su extensa defensa de la mímesis, como la manera en que se presenta cada artificio, Aristóteles se enfrentaba a un filósofo que tenía incluso más autoridad que él. Como todos lo sabemos, la República, la anatomía del estado ideal, Platón exilió a los poetas, admiraba la calidad estética de sus imitaciones, decretó que deberían adentrarse en la selva, fuera de las ornamentadas murallas de la ciudad. Pero sus creaciones eran intrínsecamente superficiales, subjetivas y falsas. El crítico Mark Edmunds señaló de forma ingeniosa que la crítica literaria en Occidente comienza con el deseo de que desaparezca la literatura. Para Platón, la literatura era una mera sombra de la realidad. La verdad era competencia del rey filósofo, no del artista. Y lo que es peor, la poesía provoca respuestas emocionales, no racionales. La mímesis crea bellas mentiras, no hace tomar decisiones incorrectas y nos conduce a una mala forma de vida. La vida exige una mente fría y perspicacia. Refutando a Platón. De forma elegante, Aristóteles refuta la primera objeción platónica de falsedad histórica, dándole la vuelta al asunto. Señala que el arte literario, épica, tragedia, comedia, lírica, se desencadena a partir de los accidentes y casualidades de la historia, y por tanto, empleando esa libertad literaria, puede articular verdades esenciales, eternas o superiores. Por ejemplo, nunca existió una mujer llamada Ana Karenina que cometiese adulterio, abandonase a su familia y se suicidase arrojándose a las vías del tren. Es un personaje de ficción. Sin embargo, la frase con la que Tolstoy abre su novela, todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada uno a su manera, tiene el mismo estatus que la frase con que la otra novelista comienza su obra, una verdad universalmente reconocida. Siguiendo esta línea argumental, la ficción puede ser más verdadera que los hechos. En palabras de Graham Greene, puede alcanzar el revés de la trama. La sociedad necesita las verdades de la literatura. La defensa de Aristóteles ante la segunda objeción de Platón es menos convincente. Dice que el arte de la mímesis y la literatura sobreestiman nuestras emociones. Nuestros ojos se humedecen ante
la muerte de Leonardo DiCaprio en Titanic, pero pasamos de largo y con frialdad ante el mendigo que hay a la salida del cine. Aristóteles acepta que el arte nos conmueve. En su opinión, esa es una de las razones fundamentales de su existencia. No contó que las mujeres atenienses abortaban y los chicos se desmayaban cuando veían tragedias. Sin embargo, sostiene que la emoción que suscita la literatura es catártica. La palabra catarsis, así como la palabra mímesis, son de difícil traducción. Pueden implicar una purga o un laxativo, o de forma más revelante, en este caso, una medicina para moderar las emociones. Los versos del aristotélico drama en verso de Milton, Sansón agonista, suelen citarse en este contexto. La mente en calma, consumidas todas las pasiones. Paradójicamente, y a Aristóteles le encantaban las paradojas, el arte nos apasiona, pero nos deja en un estado menos emocional, permitiéndonos tomar decisiones más racionales. Dicho de otra manera, Platón debería recibir la literatura como algo que nos despeja la mente. El problema de la teoría de la catarsis es que nos ofrece una respuesta elegante, pero contiene algo fraudulento. La clásica objeción que se hace a los defensores de la catarsis es que acentúan el valor de la literatura por su aspecto efectivo, es decir, en función de cómo respondemos ante ella. Llevando esta lógica hasta su extremo, podríamos decir que la catarsis considera que la mejor literatura es la que más nos conmueve, de manera que las obras sensibleras de edición como Mill y Boone serían mejores que Orgullo y Prejuicio, ya que nos provocan mayor número de lágrimas. La controversia en torno a la teoría de la mímesis de Aristóteles y su significado en relación a la literatura y la sociedad ha persistido durante siglos. Como dijimos, Platón echó a los poetas de la República. Aristóteles quiso mantenerlos como ciudadanos honorables dentro de los muros de la ciudad. George Orwell, en su ensayo Outside the World, sostuvo que el exilio es lo ideal para el escritor. La sociedad, especialmente la sociedad totalitaria, engulle al escritor domesticado como el leviatán a Jonás. Solzhenitsyn asestó mejores machetazos en el exilio en 1973 que aquellos que se quedaron como miembros privilegiados de la Unión de Escritores Soviéticos. Orwell sostuvo que el lugar estratégico para situarse fuera del vientre de la bestia, con el arpón en la mano. Desde una perspectiva más moderna, James Joyce pensaba que el escritor debía crear desde silencio, el exilio y la astucia. El escritor marxista Bertolt Brecht estableció la base de su estética en oposición a las mímesis aristotélica y a esa literatura o drama tan magnéticamente real que nos sacude y nos arrastra. Brecht insiste en que deberíamos resistir firmemente ante el engaño de la mímesis. Los enfrentamientos continúan y continuarán mientras exista la literatura. La idea, en síntesis, no es real, pero puede ser verdadero. Ninguna persona seria tiene el tiempo para ser un gran escritor. La persona seria produce propaganda, panfletos políticos, no obras de arte. E.M. Foster. Suponemos que no totalmente en serio. Shakespeare versus Aristóteles. Como todos los grandes escritores, Shakespeare estaba fascinado con la idea de la mímesis. Cuando Hamlet está dando instrucciones a los actores que visitan a Lenox, les dice que hay que poner un espejo ante el mundo. La idea del espejo es una de las preferidas para explicar la relación de la literatura con el mundo real, la naturaleza. Stendhal describe la novela como un espejo que ponemos en el camino.
Sin embargo, como vemos en todos los parques de atracción, los espejos no siempre reflejan la verdad. El propio Shakespeare se divierte con la paradoja realista, en Sueño de una noche de verano, cuentos más mecanismos que intentan utilizar para que la interpretación parezca realista. Enfocaron a un personaje con una linterna para representar la luna, etc. Menos realista queda la actuación. En otro momento de la misma obra, Shakespeare dice: el lunático, el amante y el poeta están hechos por entero de imaginación. En otras palabras, la mímesis es realismo con un poco de luz de luna. Este proceso del coro trágico es el fenómeno dramático primordial: verse uno transformado a sí mismo delante de sí y actuar como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter. Friedrich Nietzsche. Cronología: 429 a.C. Edipo, rey de Sófocles, la tragedia perfecta para Aristóteles. 380 a.C. La República de Platón, el poeta es exiliado por sus imitaciones. 335 a.C. Aristóteles defiende en su Poética el concepto de mímesis como aspecto central del arte y la literatura. 1581. Sir Philip Sidney presenta una apología pro-aristotélica de la mímesis en su defensa de la poesía. 1872. Nietzsche se hace eco de la perspectiva de Aristóteles sobre la mímesis como base del arte dramático, en el nacimiento de la tragedia. 1946. Erich Horbach publica la obra de referencia Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental.